Vale. Bueno, pues buenos días. Soy Rocío Pastor, soy la directora de Sigfito y voy a hacer estamos haciendo un taller online sobre cómo cumplir la normativa de envases. En principio, es un taller que bastante amplio porque cubre muchas cosas y lo primero que quiero comentar es que posiblemente hagamos más adelante talleres que abarquen temas más reducidos y quizá con mayor profundidad. Empezaré una exposición y luego cuando haya terminado, pues daremos paso a las preguntas. Lo que vamos a ver en este taller es primero lo que es el marco jurídico, a continuación las obligaciones, principalmente las obligaciones del productor, y luego el régimen infractor y para terminar con cómo podéis cumplir con parte de las obligaciones de los envasadores a través de un SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Bien, en cuanto al marco jurídico, tenemos dos marcos que nos afectan. Uno que es el más amplio, que es la Ley de Residuos que se acaba de publicar, la Ley 7 de 2022, de 8 de abril, que bueno, pues transpone la Directiva 851 de residuos y también la de plásticos de un solo uso, deroga la anterior Ley de Residuos y el Real Decreto que regulaba los residuos, el 833 del 88. Y lo que hace es que amplía bastante la responsabilidad de los productores de residuos y establece como novedades medidas fiscales que os van a afectar a la mayoría de los fabricantes de productos envasados que utilicéis envases de plásticos. Regula también de forma bastante más detallada lo que es el régimen de la responsabilidad ampliada del productor del producto. Como consecuencia de esta ley de residuos ya publicada y aprobada, está en marcha el proyecto de Real Decreto de Envases que está previsto ahora que se apruebe en enero del 23, actualmente está en Bruselas, en el TRIS, y afecta a todos los envases a partir de ahora van a tener que estar dentro de un sistema de responsabilidad ampliada del productor, ya sea individual o colectivo. Sabemos que hasta la fecha solamente están afectados algunos. Una de las grandes novedades de este Real Decreto es que va a afectar a todos los envases. Esto es una obligación que viene de la directiva. Y como novedades también tiene, pues que tiene medidas preventivas y objetivos más ambiciosos de lo que marca Europa. Estos serían quizá los aspectos más resaltables de este proyecto de Real Decreto que, como digo, está previsto que se apruebe en enero. Entrando en las obligaciones y las obligaciones que tienen, entraría ya directamente en lo que es la responsabilidad ampliada del productor del producto. El productor del producto, me refiero al productor del producto envasado. Aquí siempre que hablamos de productor de producto hablamos del envasador o del productor del producto envasado. Hay otras responsabilidades de otros productores. Hay algunas obligaciones que las puede cumplir o las tiene que cumplir cada empresa de manera individual, es decir, ellos solos. Son, por ejemplo, la inscripción en el registro de productores de productos. Esto es un tema muy novedoso porque hasta la fecha las empresas no se tenían que inscribir en ningún registro, ahora se tienen que inscribir en este registro, lo cual supone que va a haber mucho más control con respecto a los productores de productos envasados, lo que llamamos envasadores. Se van a tener que inscribir en este registro y tendrán que aportar un certificado de pertenencia a un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Puede ser un sistema colectivo o puede ser que ellos tengan uno propio individual. Tendrán que reflejar el número de registro en factura y en la documentación adjunta a las transacciones comerciales. ¿Para qué? Pues para que el siguiente en la cadena sepa que este señor está inscrito en el registro. ¿Y por qué? Porque también los distribuidores de estos productos tienen una responsabilidad que es vender productos de fabricantes que estén inscritos en el registro. Entonces, de alguna manera, al reflejar este número de registro en las facturas, se puede comprobar esto. Luego también está incluida aquí en este registro la obligación de remitir una información anual al Ministerio de la puesta en el mercado. Antes de cada 31 de marzo, los envasadores van a tener que hacer una declaración, una información anual al Ministerio de aquellos productos que han puesto en el mercado. Es verdad que si ponen menos de 10 toneladas, pues esto no sé por qué está aquí. Si ponen menos de 10 toneladas de envases industriales, pueden dar la información agregada y si son menos de 15 toneladas, el envasador dará la información simplificada.
Luego también otra de las obligaciones es cuando las empresas cumplan con sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, los envasadores lo pueden hacer individualmente o colectivamente, como veremos luego. Cuando lo hacen colectivamente, tienen que mostrar en factura la contribución al sistema colectivo de manera diferenciada de otros conceptos. Lo pueden hacer voluntariamente, o sea, lo tienen que hacer obligatoriamente y voluntariamente producto a producto, aunque también se le puede exigir el cliente que lo desglose por producto. Bien, siguiendo con las obligaciones, los productores van a poder optar por varios sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Pues pueden optar por uno individual, por un colectivo, por dos colectivos, pueden utilizar varias combinaciones con la única limitación de que un mismo producto y material no puede estar en varios sistemas. Y además, para facilitar esto, pues la competencia de los sistemas, van a poder cambiar de sistema notificándolo antes del cuarto trimestre. Esto es porque correlativamente los sistemas tenemos que informar de quiénes se han cambiado al final del año. Hay también unas obligaciones amplias y muy detalladas de requisitos de fabricación, diseño, información de los productos envasados puestos en el mercado, en cuanto a cómo se tienen que diseñar los envases, qué información hay que dar, etcétera, etcétera. Y en cuanto dentro de todos estos requisitos, pues está uno que es muy importante, que es el marcado que hay que hacer sobre el envase o la etiqueta, ya que hay novedades. La identificación del SDDR en los envases reutilizables es obligatoria. Esto es básicamente lo que había hasta la fecha. El símbolo de pertenencia a un sistema de responsabilidad del productor, si así lo exige el sistema, actualmente es obligatorio y en el futuro podría ser que fuera voluntario, según el borrador que tenemos. El tipo de material con el que está formado el envase, si es plástico, si es tal, o qué tipo de plástico es voluntario, no es obligatorio ponerlo. El porcentaje de material que hay disponible para el reciclado, pues, hay veces que ponemos eso de 100% reciclable, etcétera, etcétera, solamente hay que ponerlo si se cuenta con una evaluación auditable y verificable. Es decir, si no tenemos esta auditoría y esta posibilidad de que se verifique cuál es el porcentaje disponible para el reciclado en mi envase, mejor no ponerlo, ¿vale? Lo mismo el porcentaje de material reciclado que hay en mi envase. Si yo tengo un envase que proviene en un 50% de material reciclado, solamente lo debo poner si dispongo de una certificación. Si no la tengo, mejor no ponerlo porque estoy expuesto a una sanción. Y un tema muy, muy, muy importante es que se prohíbe indicar cosas como respetuoso con el medio ambiente o cosas similares que induzcan al abandono. Es decir, este envase es 100% biodegradable, reciclable, no sé qué, cosas de estas, o residuo cero y cosas de estas, no ponerlas porque esto puede inducir al usuario, al consumidor, al abandono y puede ser sancionable. Otras obligaciones que también teníamos antes, aunque ahora cambian un poco la forma de cumplirlo, son la obligación de hacer planes empresariales de prevención y ecodiseño. Estos planes empresariales de prevención sabemos que no están obligados todos los envasadores, solamente algunos, los que pongan más de ciertas cantidades de envases en el mercado. Hasta la fecha eran trienales, van a tener carácter quinquenal, se pueden hacer de manera individual o a través del sistema colectivo, y una de las novedades es que hay que publicar el informe del cumplimiento de los planes. Si lo hago individualmente, lo tendré que poner en mi página web, en la publicación de ese cumplimiento. Si es a través de un sistema colectivo, será el sistema colectivo el que publique los resultados de los planes empresariales de prevención en su página web, indicando lógicamente qué empresas están en esos planes. Y luego, uno de los temas más importantes, que esto merecería un volumen aparte, un seminario totalmente aparte, es el tema del impuesto sobre la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de envases plásticos no reutilizables. Todos aquellos envases que no sean reutilizables desde enero de 2023 van a tener que pagar un impuesto que tiene un valor de 0,45 euros por kilo de material virgen. Quiero esto decir que si mi envase tiene un 40% de material reciclado, pues solamente pagaré por el otro 60%.
Son muchas las condiciones y están ahora, todavía no se ha publicado, que yo sepa, lo que está preparando la guía Hacienda sobre cómo hacerlo. Bien, esas serían las obligaciones más de en cuanto a marcado, no relacionadas directamente con lo que es la responsabilidad de la recogida y la gestión del residuo del envase, que es lo que llamamos responsabilidad ampliada del productor del producto. Esta responsabilidad ampliada del productor del producto se puede cumplir a través de un sistema individual o colectivo. Por deciros, por ejemplo, en el caso del individual, más de una empresa tendrá posiblemente sistemas de depósito, devolución y retorno, SDDRs, para los GRGs, para los grandes contenedores, etcétera, etcétera. Esto es un sistema individual, pero también voy a poder poner un sistema individual para los otros, para los que no son reutilizables, si quiero. El sistema individual va a permitir que el envasador pues, pueda cumplir con sus obligaciones por sí mismo. No tiene por qué constituye una persona jurídica independiente, él mismo organiza la recogida. Lo que pasa es que tiene que comunicar a la administración competente de su comunidad autónoma cómo lo va a hacer, tiene que aportar una garantía financiera y va a tener que reportar lo que está haciendo, ¿vale? La otra alternativa es crear o adherirse a un sistema colectivo. El sistema colectivo, pues indudablemente el más cercano que tenemos en este momento nosotros es SIGFITO, Sistema Colectivo de Responsabilidad Amplia del Productor, al que los productores se adhieren para poder cumplir sus obligaciones, ya digo, de recogida y reciclado conjuntamente. Fundamentalmente son esas obligaciones, conlleva también información, etcétera, etcétera. Pero básicamente es recogida y reciclado de los residuos de los envases que se han producido de sus productos. Este sistema colectivo, a diferencia del anterior, que solo requiere comunicación, requiere de una autorización administrativa a nivel nacional, que tiene 8 años de duración, actualmente tenía 5, y además requiere una garantía financiera. Ahora también teníamos la garantía financiera. Quizá la diferencia con respecto a la situación actual es que actualmente la garantía financiera pues la pone el sistema. En el futuro, la garantía financiera deben ser los propios envasadores los que contribuyen directamente a esa garantía financiera. No van a ser sistemas individuales el caso de si yo con otra empresa me cojo, me pongo de acuerdo, llegamos a un acuerdo, contratamos a un gestor para que entre los dos nos recojan las cosas y tal. No, eso no son sistemas individuales, eso sería ya un sistema colectivo, salvo que se pueda garantizar la trazabilidad y la información individualizada de cada uno de los productos. Es decir, si el sistema me recoge separadamente lo de uno y otro fabricante y se puede garantizar esa trazabilidad separada, información individualizada, entonces eso sí, en ese caso sí. Bien, las obligaciones que tenemos con el sistema de responsabilidad ampliada del productor son indudablemente la mayor y la más importante es organizar y financiar total o parcialmente la recogida y el tratamiento de los residuos de envases de un solo uso. En el caso de los envases industriales es una organización y financiación total, dado que aquí no participan las administraciones locales. Otra de las obligaciones es aportar una garantía financiera, tanto al sistema, en el sistema individual como a través del sistema colectivo. Y luego, quizá uno de los temas que para mí marcan más diferencias entre cómo está la normativa actual y cómo es la normativa futura es la responsabilidad de los productores en el cumplimiento del scrap. Hasta la fecha esto no estaba regulado, de tal manera que las compañías, cuando contrataban a un sistema colectivo, pues firmaban un contrato con el sistema y el sistema era el absoluto responsable de lo que allí pasaba, de si funcionaban bien las cosas, si había recursos para hacerlas, si se recogían los residuos, si no se recogían los residuos, si se cumplían los objetivos o si no se cumplían. A partir de ahora, los productores que están adheridos a un sistema colectivo son responsables del cumplimiento por parte del sistema de todas esas obligaciones: financiación, objetivos, recogida, tratamiento, información, etcétera. Esta responsabilidad está totalmente ligada con que, de acuerdo con la nueva normativa, los únicos que van a tomar decisiones sobre cómo funcionan los sistemas colectivos son los envasadores. Ellos son los únicos que tienen que tomar las decisiones sobre el sistema y tienen que participar en ella. En el caso de
envases comerciales industriales también hay una obligación de establecer un sistema de depósito, devolución y retorno para los envases reutilizables. El SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, es pues el sistema este de yo te cobro un depósito y cuando tú me devuelves el envase, te devuelvo el depósito y entrego el residuo del envase a un gestor y me encargo de eso. Bien, estas serían las obligaciones, digo, de organización y de financiación, a grosso modo. Otras informaciones, otras obligaciones que también están relacionadas con los envasadores y con los sistemas de responsabilidad son las informativas, donde hay también algunas novedades. Por ejemplo, la información, ya sea a través del sistema individual o bien a través del sistema colectivo, de informar sobre las características y composición de mis envases y sustancias peligrosas cuando esta composición y estas características vayan a afectar a la gestión del residuo. Es decir, nosotros actualmente pues informamos y contamos a los gestores cómo son los residuos, los envases, pero nos puede aparecer a lo mejor un día adherido un envase y no tenemos la completa información, porque actualmente no hay esta obligación. A partir de ahora sí que habrá esa obligación de que los envasadores nos faciliten a nosotros la información sobre composición de los envases y sustancias peligrosas y nosotros se la daremos a los gestores. Y en el caso del individual, pues directamente a los gestores. Y luego, otra obligación informativa es dar la información necesaria a los sistemas colectivos para que nosotros podamos cumplir con las obligaciones de información. Antes del 28 de febrero, bueno, actualmente es antes del 28 de febrero, en el futuro creo que es un poquito más adelante las obligaciones de información. Y en el caso de sistemas individuales, pues son las empresas las que lo mandan directamente la información al ministerio a través del registro. En cuanto a los objetivos, aquí también hay novedades en la normativa. Sabéis que hasta la fecha pues, teníamos objetivos de reciclado y objetivos de minimización. Actualmente tenemos objetivos de reciclado que hay que alcanzarlos, es una obligación alcanzarlos, por tanto es una obligación que tiene que cumplir el fabricante, pero lo hace a través del sistema colectivo. Pero en sí el sistema colectivo es el que al final hace que se cumplan los objetivos de reciclado, pero es el fabricante el que es responsable de ello. Adoptar las medidas para contribuir a los objetivos de prevención y reutilización. Aquí, si os fijáis, hay un matiz, no es alcanzar objetivos, sino adoptar medidas necesarias para contribuir al objetivo. Aquí ha habido un cambio. Y luego un objetivo que es nuevo, que es cumplir como mínimo con objetivos de recogida separada. Esto es una novedad con respecto a lo que hay ahora porque nos obliga a recoger los residuos con independencia de que al final no podamos reciclarlo. Es decir, si solamente tuviéramos objetivos de reciclado, solamente recogeríamos aquello que podemos reciclar y aquello que no puedo reciclar lo dejaría abandonado. Bueno, yo tengo objetivos de recogida también. Si ves los objetivos, están aquí puestos. Bueno, yo supongo que lo comentaremos luego, pero os facilitaremos esta presentación a todos los que, o la dejaremos colgada no sé dónde, a todos los que la estáis viendo. Con lo cual, y aquí tenéis todos los datos de los objetivos. Si veis a la derecha están los de prevención, que son aquellos que el envasador tiene que tomar medidas para alcanzarlos. Y luego están los que tenemos que alcanzar, que son los de recogida separada y reciclado y valorización, que son a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, tanto colectivos como individuales. Si veis, hasta 2025 tenemos reciclado y valorización. A partir de 2025 solo tenemos reciclado, y que son de 65% en el 2025 y 70% en 2030. Y luego los objetivos de recogida separada son nuevos, objetivos nuevos, y el primero que tendríamos que cumplir es en 2027 el 75%. Pero fijaros que son muy ambiciosos porque en 2035 habría que llegar al 95%. Significa que solamente nos podemos dejar fuera un 5%. Bien, el régimen infractor es un régimen bastante detallado. Solamente hemos puesto aquí algunas de las cosas. Sí que hay que resaltar que las infracciones de carácter muy grave pueden oscilar desde 100.000 hasta 3,5 millones de euros. ¿Qué significa eso? Pues que si se abre una inspección y al final, por una sanción, y al final pues se dice que, sabéis que la administración puede luego graduar la sanción,
pero por mucho que la gradúe, no va a poder bajar de los 100.000. O sea que mucho ojo con incumplir. En el caso de las de carácter grave o las leves, pues son más bajas. Pero ojo con las infracciones de carácter muy grave porque lo mínimo que nos van a poner en la administración son 100.000 euros. A destacar, pues por ejemplo, la comercialización de productos incumpliendo las obligaciones financieras o financieras y organizativas organizadas por los regímenes estos de responsabilidad empleada del productor. Es decir, si un fabricante pues, no cumple con sus obligaciones financieras o financieras organizativas directamente o que el sistema no lo cumple, le pueden poner una sanción al fabricante. La elaboración, comercialización o utilización de productos incumpliendo las obligaciones que haya, por ejemplo, en diseño y composición de productos. La ausencia del suministro de información a las autoridades competentes para el tratamiento, lo que hablábamos antes, el no decir qué tengo yo en mis envases o cuáles son las características de mi peligrosidad de mi producto para que el gestor pueda hacer bien las cosas. El no hacer planes empresariales de prevención y el incumplimiento, el no incorporarse en el registro de productores, así como el no dar la información, las obligaciones de información sobre el producto en las facturas, etcétera, etcétera, o no dar información sobre lo que la puesta en el mercado. Eso es un resumen muy somero de los incumplimientos, que hay muchos más, ¿eh? Bien, hablando de los sistemas colectivos, de responsabilidad amplia del productor, pues indudablemente nosotros de lo que vamos a hablar es del nuestro, ¿no? De nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema colectivo de, perdonadme, sí. Es un sistema colectivo de responsabilidad amplia del productor. Antes se llamaba sistemas, ¿lo llamábamos? Sistemas integrados de gestión, perdón. Y ahora se llaman sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor. Son sistemas sin ánimo de lucro. SIGFITO es un sistema sin ánimo de lucro autorizado en las 17 comunidades autónomas, que tiene ya más de 20 años de experiencia en el reciclaje de envases agrarios. Actualmente lo que estamos nosotros recogiendo son envases vacíos que han contenido fitosanitarios, fertilizantes, nutricionales, bioestimulantes, etcétera, etcétera. Empezamos solo con fitos y ahora ya el 26% de lo que tenemos adheridos son productos no fitosanitarios que se han adherido voluntariamente. Esto dice mucho de la voluntad de las compañías por voluntariamente meter sus productos en nuestro sistema, porque de esa manera están garantizando un servicio para su cliente y además están garantizando una buena gestión a sus residuos. ¿Qué tipo de envases recogemos? Pues realmente todo tipo de envases de materiales plásticos, sacos de papel, big bags y bidones de metal. Y esta es nuestra situación actual y ahora pues con la nueva normativa pues indudablemente lo que vamos a hacer es adaptarnos. Lo primero, adaptar la compañía a esta nueva normativa para algunas cosas que tenemos que cambiar y de tal manera que podamos dar cobertura no solo a los fitosanitarios, fertilizantes nutricionales, sino a muchos otros envases industriales y comerciales del sector agrario. ¿Por qué? Porque tenemos vocación de mantenernos siempre en este ámbito y de dar el mayor servicio a todos los envases. Yo te diría que como resumen de lo que nosotros vamos a querer adherir en nuestros sistemas son todos aquellos envases que actualmente ya de vez en cuando aparecen en nuestros contenedores sin tener por qué, porque la inercia para el agricultor es entregarlos allí. Pero son muchos otros, pues, como pueden ser semillas, o pueden ser otro tipo de abonos, o pueden ser, mm, no lo sé, muchos otros tipos de envases agrarios. Bien, ¿cómo van a cumplir las empresas sus obligaciones de financiación para cumplir a través de un scrap? Pues actualmente nosotros las tarifas que tenemos en SIGFITO son tarifas eficientes que cubren un porcentaje de recogida del 61,65% y un porcentaje de reciclado del 57,4%. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos para futuro? Pues que indudablemente si tienen que aumentar los porcentajes de recogida y reciclado para conseguir alcanzar los objetivos marcados en la normativa, que son 75% recogida y 65% reciclado, tendremos que recoger más residuos
y eso, pues indudablemente, más envases vacíos va a implicar mayor coste general, mayor coste global, e implicará incrementar las tarifas, no te digo en esa proporción, pero sí, bueno, pues de ese 61 al 75 o del 57 al 65, pues tenemos que crecer. Pero bueno, ya sabemos por dónde vamos, ya tenemos un nivel de referencia importante. Para cumplir con un sistema de responsabilidad para el productor, nosotros esto también lo cumplimos desde hace muchísimos años, es que las tarifas tienen que ser públicas, es decir, las tiene que saber todo el mundo, las tiene que saber no solo los fabricantes, sino también el distribuidor y el consumidor, porque al fin y al cabo ellos son los que pagan esto. Tienen que ser públicas y tienen que ser iguales para todos los envases. Es decir, no pueden depender del tipo de envasador. Si yo tengo un envase de plástico que contiene un tipo de producto, eso, lo envase quien lo envase, tiene que tener una misma tarifa. Mismas tarifas para todos. Y además, las garantías financieras que se nos requieren tienen que estar depositadas ante la Administración. Las garantías financieras actualmente son más bajas, con el nuevo Real Decreto van a subir en una proporción importante. Bien, cumpliendo con un sistema de responsabilidad amplia del productor colectivo, como es el nuestro, hay cosas que son importantes. Nosotros también podemos decir con orgullo que las cumplimos y son cuestiones como la transparencia y el servicio universal. Sifito actualmente ya en su web informa de nuevas obligaciones que vienen con la nueva normativa, como son la figura jurídica, la podéis encontrar. Todas las autorizaciones están en la página web. Hacemos concurso público para la contratación de los gestores. Están incluidas las tarifas, están incluidas las cuentas anuales auditadas y están incluidas las memorias anuales. Con la nueva normativa, pues tendremos que hacer algún cambio porque las memorias anuales de datos habrá que auditarlas, pero básicamente yo creo que ahí ya cumplimos bastante con todo ello. Y luego el otro punto que yo resaltaría que es muy, muy, muy importante para cumplir con un sistema colectivo, a través de un sistema colectivo, es el tema de la red de recogida. Nosotros tenemos una red de recogida de 4.796 puntos de recogida en todo el territorio nacional. ¿Qué garantizamos con esta red de puntos de recogida? Pues garantizamos el derecho que tienen todos los usuarios a tener un punto accesible y obtener su justificante de entrega. Es lo que nosotros llamamos universalidad. Los sistemas colectivos tenemos que establecer un sistema de recogida suficiente para que cualquier usuario de cualquier producto envasado adherido a nuestro sistema tenga un punto cercano donde llevar sus residuos. Y esto es una obligación que la tiene actualmente el sistema y en el futuro será responsable de que esto funcione y de que esto sea así también el fabricante, el envasador. ¿Qué más hacemos ya y vamos a seguir haciendo? Pues los planes empresariales de prevención. Actualmente llevamos presentados ya 7 planes empresariales de prevención en varias comunidades autónomas, es decir, 7 por las comunidades que sean. En el futuro pues haremos menos planes porque serán quinquenales en vez de trienales y además será uno a nivel donde están incluidos todas las empresas con independencia de dónde tienen su sede social. Y quizá otro de los puntos importantes a través de un sistema como el nuestro es el tema de comunicar. La comunicación es absolutamente necesaria y fundamental porque nosotros tenemos que informar a los envasadores de cómo cumplir con la normativa, tenemos que informar a los puntos de recogida de cómo tienen que hacer las cosas y tenemos que informar a los usuarios de cómo pueden y deben hacer las cosas. Para todo esto invertimos mucho en comunicación, facilitamos herramientas a las empresas para ayudarles también no solo a cumplir con la norma, sino a potenciar también su estrategia de comunicación ambiental. Para eso, pues hacemos, por ejemplo, les facilitamos el ahorro estimado de CO2, ya muchas de ellas ya que contabilizan el CO2 que han ahorrado gracias a su participación en nuestro sistema. Pues lógicamente, cuanto más recogemos, más ahorro de CO2 estamos teniendo y más ahorro de CO2 están teniendo las empresas por los envases que nos adhieren. También adherimos, publicamos muchas cosas en nuestra web, somos muy activos en redes sociales y lanzamos boletines con contenidos a todas nuestras empresas y les metemos también información de todas ellas.
Y bueno, yo con esto ya terminaría la presentación. Quizá hay cosas en las que he ido muy rápido, porque para entrar en profundidad quizá habría que hacer, como decía antes, mm, talleres más dedicados a una parte en concreta del área, pero sí que lo que me gustaría y lo que nos gustaría es que ahora nos hicierais preguntas, sobre todo para ver dónde están las carencias, qué es lo que no estamos informando bien o qué es lo que tenemos que informar más. Entonces, si os parece, pues abrimos una red de preguntas. Creo que están llegando algunas cosas por, no sé si por el chat o por redes sociales o por Twitter, o directamente a través del sistema de Teams. Rocío, sí están llegando preguntas y una de ellas que está llegando es precisamente, me preguntan cómo se puede hacer el tema de la inscripción en el ministerio, de qué manera se puede realizar ese trámite. Bien, el tema de la inscripción es precisamente uno de los temas que será objeto de un taller específico para esto, tan pronto como tengamos más datos del Ministerio. El Ministerio nos ha hecho una presentación inicial de cómo se va a hacer. Indudablemente nosotros en el momento en que ya tengamos esto y ya esté todo publicado, lo primero nos lo prepararemos muy bien y haremos un taller formativo solo de esto para ayudaros, y además también haremos unas pequeñas guías para ayudaros a realizar la inscripción, porque sí que os avanzamos que vais a tener que hacerlo es online con certificados digitales, con sistemas que tal, aparte de la inscripción que os darán un número y luego tendréis que poner en las facturas, también luego tendréis que hacer una declaración. Esa declaración hemos pedido al Ministerio, lo que pasa es que todavía no lo tienen preparado. Lo que le hemos pedido al Ministerio es que de alguna manera pudiéramos nosotros adaptar nuestra declaración de envases para que se pudiera sacar como un extraíble de nuestra base de datos, de la declaración que hacéis, y ese mismo fichero se pudiera cargar, que sería lo ideal, porque así os evitaríais el... Entonces, bueno, pues cuando os metierais allí, pues iríais metiendo el ficherito nuestro y el de los demás sistemas si es que hacen algo parecido. Pero básicamente os vamos a ayudar. En este momento no hay mucha más información porque la información que han dado nos la han dado a los sistemas de manera confidencial, y en el momento en que la tengamos haremos un taller sobre esto. Vale, Rocío, en función de, están preguntando realmente sobre la inscripción, cuándo hay que hacerla y los plazos previstos para la inscripción. Digo porque me están llegando al chat preguntas relacionadas con la inscripción. Ya, la inscripción creo que hay que hacerla a los 3 meses de la publicación, porque entrará en vigor el día siguiente, a los 3 meses de la publicación. En ese momento habrá que inscribirse. Y luego sí que será la inscripción indicando en qué sistemas está para los productos ya obligados, como son los fritos. Tendréis que en ese momento ya decir en qué sistema estáis para los obligados. Para los que son voluntarios tenéis un plazo mayor, porque la obligación para los demás envases, los que no son los fritos, entrará en vigor más adelante. Por tanto, esa obligación la tenéis que hacer más tarde. Lo que sí que vais a tener que hacer es la declaración de los envases puestos en el mercado en 2021, me parece que es a los 6 meses, a los 6 meses de la entrada en vigor. Y a los siguientes 6 meses, la del 2022. A los 9 meses, las del 2022. Es decir, en verano del 2023 tendréis que hacer la declaración del 2021, y en septiembre tendréis que hacer la de 2022. Tenemos tiempo, pero os ayudaremos a hacer todo esto. Vale, hay muchísimas preguntas, a ver si podemos contestarlas a todas. Preguntan, Fabián Morning, preguntan, ¿productos o mismo material solamente puede estar inscrito en un sistema? ¿No es lo mismo no? Es la pregunta que hace Fabián. No sé si realmente a qué se refiere. A ver, realmente lo que la ley dice es que si tú tienes envases de distintas categorías, las categorías son doméstico, comercial e industrial. Si tienes envases de distintas categorías, puedes estar en distintos sistemas. Todo el mundo tiene envases de distinta categoría, porque yo creo que no hay nadie que tenga un envase que sea solo primario, doméstico, eso, y no tenga un comercial que le acompañe, o no tenga un envase de... Por tanto, todo el mundo va a tener envases de distintas categorías.
y pueden estar en distintos sistemas. Cuando dice que un mismo producto y material no pueden estar en más de un sistema, yo entiendo que se refiere exactamente a producto y material. Por ejemplo, yo tengo un producto que se llama, voy a poner un ejemplo que no está aquí en este sector para que nadie se ofenda, Coca-Cola. Yo no puedo tener las latas de Coca-Cola Light en dos sistemas, pero sí que puedo tener la Coca-Cola de la lata en un sistema y otra Coca-Cola en otro, sin problema. O puedo tener los envases de vidrio en un sistema y los envases de cartón en otro. Ok. Pregunta María del Carmen, para el envasado de biofertilizantes, ¿cuál es el envase más adecuado? Bueno, la pregunta es difícil porque nosotros ahí no llegamos. Lo que sí que vamos a hacer nosotros, y es una de las cosas en las que no hemos entrado aquí, pero hay una de las cuestiones que es una novedad en este sistema, en esta norma, que se llama ecomodulación. Nosotros vamos a tener que analizar qué envases se reciclan, se recogen y se reciclan más fácilmente y son, entre comillas, más beneficiosos o menos perjudiciales para el medio ambiente, entonces habrá unos bonus y unos malus, o unas penalizaciones y unas bonificaciones para los envases según esas categorías. Todo esto lo vamos a tener que hacer y en ese momento sí que saldrá una clasificación de qué envases o qué tipo de envasados son mejores para distintos productos. Y además se penalizarán o se bonificarán. Y esto todo es una labor que vamos a tener que hacer, indudablemente, reuniéndonos con los fabricantes para saber qué es lo que realmente están envasando y con los gestores para saber cómo están tratando estos residuos, cómo lo recogen y cómo lo tratan. Entonces serán unas reuniones en las que salgan conclusiones de estos. Actualmente es muy difícil decir este envase es mejor que este otro. Hay quien ha hecho análisis de ciclos de vida, pero bueno, nosotros no tenemos hecho esto. Y además, también en los planes empresariales de prevención que hagamos con las empresas, también tendremos una oportunidad de entrar en qué envases, qué tipo de envasados y qué tipo de materiales y qué tipo de combinación producto-envase minimizan los impactos ambientales. Siguiente pregunta, ¿qué plazos tienen las empresas para adherirse a un scrap? A ver, las empresas no es que tengan plazos para adherirse a un scrap. En fin, empiezo. Las empresas que ponen ahora mismo productos fitosanitarios en el mercado ya tienen que estar adheridas a un scrap o haber montado un sistema SDDR, porque la ley les obliga a eso. Todos los demás productos pueden optar por la opción del SDDR o pueden optar por el sistema colectivo o transmitir la responsabilidad al agricultor. Y eso ahora sigue estando exactamente igual. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, a los productos fitosanitarios les sigue afectando la norma como la tienen actualmente. Tienen que estar en un SDR o un sistema colectivo. Y los productos no fitosanitarios pueden voluntariamente en cualquier momento adherirse a un sistema colectivo o montar un SDR o seguir por el sistema actual hasta dentro de un año y pico, un año y medio creo que es. Pero esa fecha, por lo que yo sé, puede estar cambiando. Sabemos que el tope es finales de 2025 porque es lo que marca Europa. Posiblemente se adelante. Vale. Siguiente pregunta que tenemos aquí. Si ahora el responsable es la empresa, ¿cómo controlamos nosotros que el agricultor entrega los sacos y Big Bags en un punto de recogida? Vamos a ver, actualmente la empresa tiene la obligación de adherirse a un sistema. Es el sistema el que organiza la recogida y el agricultor tiene la obligación de entregar sus residuos a un sistema colectivo o bien entregárselo a un gestor. Nosotros no podemos comprobar o controlar que los agricultores hagan correctamente las cosas. Aquí hay lo que se llama un sistema de responsabilidad compartida. La responsabilidad de alcanzar los objetivos, entre comillas, no la podemos conseguir si no colaboramos todos, el fabricante con su adhesión y con su comunicación, el sistema y el agricultor que nos traen las cosas. Ahora bien, en el caso de los envases industriales, bueno, también entre los casos de los comerciales, al ser empresas las que generan estos residuos, les aplica otra obligación que viene no de esta ley, sino de la ley de residuos, de la ley 22.
de la ley 722, que es la correcta gestión de los residuos que generan. Entonces, esa correcta gestión le obliga a cada uno de los productores, de los agricultores. El agricultor está obligado por la ley de residuos a entregar correctamente sus residuos. Y esta ley además le dice, lo puedes entregar en el sistema colectivo y además no solamente lo puedes entregar, es que puedes exigir que el sistema colectivo te dé un sitio donde entregar esos residuos. Y el agricultor, por tanto, tiene esa obligación y esa obligación para cumplirla, lo que están haciendo, y nosotros llevamos haciendo desde hace muchísimos años, es facilitarles un albarán de entrega. Con ese albarán ellos justifican que han hecho correctamente los residuos. Y entonces nosotros eso es una cuestión que llevamos haciendo desde hace muchísimos años, la hemos puesto en valor, tenemos un sistema informático, ellos además, aunque no se hayan descargado el albarán, si lo han pedido, allí está y lo van a tener para siempre, con código de verificación seguro por si tienen un inspector o por si lo necesitan para justificarlo, por ejemplo, con temas como certificadoras tipo EuroGAP o incluso muy recientemente alguna comunidad autónoma a los agricultores que tenían el albarán de entrega, les ha considerado que eso era una buena práctica medioambiental para darles algún tipo de subvención. O sea que es muy importante todas las acciones que podamos hacer para que el agricultor traiga las cosas. Indudablemente, él tiene la obligación. Si no la cumple, nosotros no podemos hacer nada más que ponérselo fácil para que la cumpla, pero sancionarle porque no cumpla, eso lo tiene que hacer la administración. Vale, otra pregunta muy interesante que acaban de lanzar por el chat es, habéis indicado que no se puede poner residuo cero en la etiqueta. Es una certificación que en nuestro caso se indica relativa al producto y no al envase. ¿Cómo podemos diferenciar esto a partir de ahora? Bueno, el proyecto de Real Decreto no dice exactamente qué es lo que no se puede poner. Lo que dice es muy genéricamente lo que estoy diciendo, que hay que evitar cualquier cosa que incite a aquel que tiene el envase vacío a desprenderse de él por una leyenda. Entonces, si ahora pone el residuo cero, a lo mejor lo que, no lo sé, ¿eh? A lo mejor lo que tienen que poner es, si eso hay alguna norma que respalda el que puedan poner residuo cero, pues seguramente podrán poner residuo cero del producto. Ojo, el envase sí que es un residuo. Alguna cosa que matice que el envase es tan peligroso el que tiene un producto residuo cero como otros. Me refiero a que no lo abandonen y que no traten, lo que dices que trates, no sé cómo dice exactamente, que no incite al abandono. Entonces, hay que tratar de evitar estas cosas. De todas maneras, nosotros cuando haya leyendas de este tipo, pues lo trataremos de mirar para ver a qué normativa corresponde y ya digo, y para ponerlo de tal manera que la administración no lleve a penalizarlo. Vale. Preguntan también aquí, es que nos han llegado muchísimas preguntas y no sé si vamos a contestarlas a todas, pero en cualquier caso formulamos, si os parece, 3 o 4 preguntas más y el resto que se queden se contestarán por correo electrónico y se mandará conjuntamente con la presentación, ¿vale? Vale. Preguntan cómo se va a organizar la recogida de Big Bags, por ejemplo, de semillas. A ver, la recogida de Big Bags de semillas es un envase que nosotros actualmente no nos lo encontramos a menudo porque los abonos que tenemos normalmente no están viniendo en Big Bags. Pero lo que sí que sabemos y conocemos cómo funciona porque en el pasado hicimos una prueba piloto de recogida de semillas de la mano de la Generalitat en Cataluña. Recogimos semillas de distintas tipologías de envases y una de las que recogimos eran precisamente Big Bags de semillas en algunos puntos de recogida y la manera más adecuada que vimos, ya digo que puede haber cambiado y podemos encontrar, porque de todo se aprende, pero de aquella experiencia piloto, la manera mejor era con los envases plegados sobre un palet si se tiene y si no directamente plegados y flejados y así se recogían y se llevaban se las llevaba el gestor. No los metemos en bolsas como hacemos con las garrafas. Ok. En 2023 ya tenemos que pagar impuestos sobre los envases importados. Es muy cerca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y dónde tenemos que hacer las declaraciones?
Este coste viene encima de la contribución de Sigfito. Sí. Este coste viene encima de la declaración de Sigfito. La declaración la van a tener que hacer los propios fabricantes de los envases. Es decir, el fabricante del envase va a ser el que en principio va a pagar el, digamos, el impuesto. Hay toda una casuística porque a lo mejor el fabricante del envase lo que hace es que carga todos sus productos, todos, por ejemplo, todos los palés o todas las bolsas o todas las garrafas que vende, y luego si tú, por ejemplo, y te lo cobra a ti. Y si tú luego, por ejemplo, esas garrafas las vendes fuera, como no las has vendido en España, porque el impuesto se aplica solo a territorio español, puedes obtener una desgravación de esto. De todas maneras, el sistema es bastante complejo. Hacienda está trabajando ahora mismo en ello. Hay una guía con preguntas y respuestas. También, si te parece, podemos poner el link cuando facilitemos esto para que lo puedan ir mirando. Pero básicamente es eso. Se aplica a los envases que se venden en España. Quien paga es el fabricante del envase. Y si yo luego el envase lo vendo fuera, lo recupero. Si yo importo un producto envasado ya, entonces soy yo, no es el fabricante del envase, porque el fabricante del envase normalmente estará fuera, soy yo el que tengo que pagar, y si lo vendo en España, pago, y si lo importo y luego lo vendo fuera, pues no pago, o de alguna manera ajusto las dos cosas. Entonces es distinto si si el envase se fabrica aquí o si se fabrica fuera. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene anticipar la adhesión de las empresas a Sigfito antes de que sea obligatorio por ley? Bueno, indudablemente la ventaja es que le das ya un servicio a tu cliente desde el minuto uno. Es decir, no nos olvidemos que actualmente, si las empresas que no tienen la obligación de adherirse a Sigfito, lo que están haciendo es pasarle la responsabilidad al agricultor. Y lo que sí que sabemos es que la administración se está poniendo cada vez más dura. Y los agricultores, pues si compran un envase, un producto envasado, que no está en un sistema, van a tener que ellos, por su propio medios, contratar a un gestor. Y si no lo contratan y no pueden justificar que lo han contratado, pues les puede poner una sanción ya de las nuevas, ¿vale? Porque la ley 2211, esa ya ha entrado en vigor. Entonces, para mí la ventaja más importante es, primero, que le facilitas la vida a tu cliente final, al agricultor. Segundo, que también estás evitando que tus propios envases acaben abandonados por ahí, con la mala imagen que lleva el que un envase de tu propia marca parezca tirado por ahí pues eso, y salen luego las fotos que todos vemos, etcétera, etcétera. Es decir, por responsabilidad y por marca serían, digamos, las personas, las ventajas que tendría para la empresa. Siguiente pregunta, vamos terminando con un par de ellas más. O sea, preguntan, los distribuidores de productos envasados, ¿qué debemos hacer? Pues los distribuidores de productos envasados lo que tienen que hacer en el momento en que esto entre en vigor es para los envases que ya están obligados, que son los fitosanitarios, desde el minuto uno tienen que estar ya en el registro. Con lo cual, si venden productos que el fabricante no le ha puesto su número de registro en la etiqueta, perdona, en el albarán y en la factura, ellos son, entre comillas, cómplices, porque una de sus obligaciones es vender productos que estén inscritos en el registro. ¿Vale? Entonces, esa es la responsabilidad que ellos tienen. Para los que no están adheridos a un sistema como el nuestro, pues les aplica la normativa anterior, van a tener que estar inscritos, me parece que desde el primer momento, pero no metidos en un sistema colectivo. Creo que la inscripción sí que les aplica a todos desde el primer momento y, y no lo sé, no sé qué más. ¿Eh? Las obligaciones. Comercializar los productos envasados procedentes de esto. Participar en los sistemas de depósito, devolución y retorno. En los casos que participen en sistemas como los nuestros, colaborar con la recogida separada de los sistemas colectivos, aunque esto es voluntario.
En el sistema SDDR, ahí sé que es obligatorio participar. Y luego, cuando sean poseedores finales de sus propios residuos, van a tener que entregarlos a un sistema integrado de gestión al que pertenezcan o si no a un gestor. ¿Vale? Pero que no se me olvide, los productos que todavía no están obligados que es una obligación que yo siempre la recuerdo se la recuerdo a los distribuidores cuando los visito. Cuando yo vendo un producto que no está obligado en este momento a estar en un sistema colectivo o en un SDDR, lo que no está obligado porque hay una transmisión de la responsabilidad. No nos olvidemos que esa transmisión de la responsabilidad nace en el envasador y muere en el usuario, que es el agricultor. Es decir, esa transmisión de responsabilidad tiene que ir a lo largo de toda la cadena. Y una de las obligaciones que tienen actualmente los distribuidores es poner en las facturas, en los albaranes, qué productos no están adheridos a un sistema, poner que la responsabilidad es del usuario final. Y a veces se nos olvida esto. Sí, Antonia Buceda ¿Sí? pregunta, si un envase se valoriza en un sistema SDR, ¿entra en la clasificación de reutilizable o hay que sacarlo de SDR? Se valoriza en un SDDR, ¿entra en la Sí, categoría de reutilizable o hay que sacarlo del SDDR? No, eso es. no. A ver, no sé si he entendido bien la pregunta. Lo que hay es que los envases reutilizables, en principio, tienen que ir a través de un SDDR. ¿Vale? Pero también los envases no reutilizables pueden ir a través de un SDDR. Es decir, yo puedo tener un sistema SDDR para envases que no son reutilizables. Es que no sé, no sé si no lo he entendido, pero vamos. Bueno, en cualquier caso, contactamos con Antonia y se lo Porque los explicamos. reutilizables pueden ir por SDDR y por el sistema nuestro. Por SDDR, sí, sí. Actualmente sí que nosotros podíamos hacer, y lo hemos hecho en el pasado, reutilización, pero con la nueva normativa los envases reutilizables solo pueden ir por SDDR. ¿Alguna pregunta más, Luis? Muchísimas más. Del posible incumplimiento de una obligación por vuestra parte, como scrap, ¿también es responsable la empresa que pone los envases en el mercado? Sí, sí. Actualmente no está claro. Actualmente la normativa no lo deja, porque actualmente la normativa lo que dice es que te tienes que abrir a un sistema y luego le pone obligaciones al sistema, con lo cual no hay manera de, entre comillas, repercutir eso. De hecho, nosotros el sistema que tenemos, el contrato que tenemos con las empresas es un contrato de prestación de servicios y uso de propiedad industrial, uso de un logotipo. El contrato con las empresas va a cambiar porque, como decía antes, el nuevo sistema, la nueva normativa lo que hace es darle un papel mucho más protagonista a los envasadores dentro del sistema. Dice, las decisiones las tomarán ellos y solo ellos. Y además, ellos son responsables de que el sistema cumpla. Por tanto, si el sistema no cumple, ¿quiénes son los responsables de que el sistema no cumpla? Los envasadores que están en ese sistema. Por tanto, si yo me meto en un sistema y veo que ese sistema no está cumpliendo, pues porque no pone los puntos de recogida que tiene que poner, o porque no cumple los objetivos, o porque no presenta los datos, o porque no hace las cuentas, o porque no sé qué, pues yo tengo que saber que la responsabilidad de que el sistema no cumpla es del fabricante. En un grupo de empresas donde hay una envasadora y diferentes comercializadoras con sus propias marcas, ¿la obliga a inscribirse en la envasadora o en la envasadora más las comercializadoras? A ver, la normativa, tal y como define al envasador, es el primero que pone el producto en el mercado. Por tanto, que es al que nosotros siempre hemos llamado envasador. Eh, Luego, si este, a su vez, vende los productos a través de distintas comercializadoras, siempre que aparezca el nombre del envasador en la etiqueta, eh, del- ese es el responsable, con independencia de que luego aparezca por otro sitio un distribuido por lo que sea.
Solamente están obligados las distribuidoras cuando no aparece identificado el envasador. Si el envasador no está identificado, pues entonces sí que son las distribuidoras. De hecho, esto se va a aplicar mucho en el caso de los envases domésticos, pues todos conocemos, ¿no? Las plataformas estas de distribución que venden productos que los traen de muchísimos sitios. Si estos iniciales envasadores no están identificados, en el registro va a ser la plataforma de distribución la que tenga que darse de alta y responder de estos productos. Luego también hay un tema muy importante y es que hasta la fecha esto no quedaba claro. Había mucha discusión sobre si un extranjero tenía que darse de alta aquí o no. Los extranjeros son responsables de los productos y tienen que darse de alta aquí teniendo un responsable. Tienen que identificar un responsable, un representante legal en territorio nacional. Y eso es una novedad bastante importante, porque anteriormente no estaba esto reflejado tan claramente como lo está ahora. Pues, Rocío, al hilo de eso preguntan también qué pasa con los productos importados no sujetos a la normativa nacional. Pues cuando quiero entender que cuando dicen no sujetos a la normativa nacional será a otra normativa, la que afecta a lo mejor a los fitos, a los abonos o a los bioestimulantes o semillas. Porque sujetos a la normativa de medioambiental sí que están. Como digo, si yo importo un producto de fuera, o bien el que está fuera tiene un representante legal aquí y ese es el que se da de alta en el registro y lo declara y le darán un numerito que será el que se ponga en las ventas, un numerito en las facturas y todo eso. Y si el extranjero no tiene un representante legal aquí, que se haya inscrito en el registro y que haya hecho todo esto, entonces en ese caso será el importador el que ha adquirido el producto fuera, el que es el responsable, pues como las plataformas, será el responsable de dar de alta esto y de inscribirse él. Vale, En ese perfecto. caso, él será el envasador y tendrá que además figurar su número de registro en el. Ujú. Vamos a plantear una última pregunta, Sí. porque hay muchísimas que intentaremos dar respuesta con el envío de la presentación y como tenemos el chat registrado todas las preguntas, pues contestaremos personalmente a cada uno. ¿Vale? Pero sí que voy a formular la última pregunta, que es: ¿una empresa aún no adherida a un SCRAP puede adherirse a la regulación actual de gestión de envases hasta dentro de 1 año y medio? ¿Hasta cuándo se permite que los envases no vayan identificados con el logo del SCRAP? A ver, las empresas se pueden adherir en cualquier momento. Si quieren mañana, solo tienen que cumplir con la normativa. eh, vamos, que es hacer la declaración y pagar de alguna manera. A partir de ese momento pueden poner sus productos en el mercado con el logotipo de Sigfito, el logotipo del sistema. ¿Y hasta cuándo pueden estar? Pues si no están obligadas, pueden estar hasta que ellas quieran. Y si están obligadas, pues tendrán que estar hasta siempre. Es decir, las de los fitos tienen que estar ya, las de los no fitos ahora se pueden adherir, si quieren borrarse dentro de 1 año y medio se borran y tendrán que volver a darse de alta en el momento en que entre la obligación, que posiblemente sea dentro de año y medio. Lo que es importante es el tema del marcado. Creo que lo he dicho, el marcado actualmente es obligatorio. En un futuro puede ser obligatorio o puede ser voluntario. Nosotros, por nuestra parte, Sigfito, vamos a seguir manteniendo, no sabemos hasta qué punto obligatorio para todos, pero sí que vamos a mantener el símbolo de Sigfito por los años que llevamos y porque ya está asimilado como por parte de todos los agentes como la pertenencia al sistema y el que todo el mundo sabe que si yo cojo un bote que tiene el logotipo nuestro, ya sé dónde lo tengo que llevar. Nosotros vamos a mantener el logotipo indudablemente dentro de nuestros envases. ¿Qué ocurre si al final hay envases que no puedan llevar el logotipo o que no quieran llevar el logotipo y que eso se permita? Que todavía no lo sabemos. Pues que en ese momento tendremos que mirar cómo hacemos para que el agricultor que compra ese producto sepa dónde lo tiene que llevar
y cómo hacemos para que el punto de recogida sepa qué es lo que tiene que recoger. Son temas que todavía no están del todo cerrados. Vale, Rocío, pues si quieres, como hay tantísimas preguntas, no vamos a poder contestarlas a todas ahora porque se haría eterno. Podemos terminar la sesión ya con esta última pregunta que has formulado y nada, es decirle a todos los asistentes que le mandaremos la presentación al completo y todas las respuestas se las vamos a contestar en el chat que quedará abierto en el Teams. Perfecto, pues yo por mi parte no puedo más que dar las gracias a los asistentes y ponernos a vuestra disposición para indudablemente cualquier pregunta, ya sean las del chat, ya sean a través de otra vía, por correo electrónico, tenéis el correo electrónico de Sifito, podéis hacer allí las preguntas o incluso llamando, porque estamos aquí para eso. Quiero decir, hay muchas cosas que todavía no están del todo definidas y que pueden sufrir algunos cambios, pero lo que ya sabemos sí que os lo podremos contar. Muchas gracias a todos.